Con el enorme placer de saludarlos y agradecerle a Dios el permiso y patrocinio de esto y a nuestro flamantazo decanato académico, Turito, que atrás de cámaras nos permite hacer esto, a nuestro muy querido Migue, sí, mi Migue, tan fiel, alumno destacadísimo del instituto, como la Pera, como la Yola, si no se me van a encelar las otras. Y bueno, Turito, un redepera antes de que se me olvide. Dice que no te vayas a tomar un café y te distraigas y no estés en la clase, porque si no luego preguntas si las macotas se van al cielo. Que es pura broma, hijo, porque te amamos mucho, ¿eh? Como a uno de nosotros. Bueno, entonces vámonos a la clase y con el gusto de los alumnos tan... Hace río Turito. Por favor, acuérdense de poner sus preguntas o sus comentarios aquí mismo en esta lista, o si no en el chat. El chat de... sí, Turito es de café, es como tú. Ajá. Es cafecólito. Pero tengo antes. No olviden poner comentarios o preguntas en su... ¿Quién me escribe aquí? ¿Ramsés? Creo que este amigo Ramsés es hijo de Toño y de Rosy. Mira, no sabía, Ramsés, que te metías a estas herejías. Bueno, espero que no te lastimen mucho tus oídos castos. No olviden poner sus preguntas en el chat de instituto o sus observaciones o comentarios. No lo han hecho. No lo hagan durante la clase. Anótenlo. Y antes de terminar, unos 5 minutos antes, lo hacen. ¿Sí? Porque ya ven, fluye la idea, ¿sí? También Yola ahí al pie del cañón, ¿ok? Bueno, miren, extensiones, Yola y Miguel, ya les estoy advirtiendo en el servicio que sale mañana que vamos a activar células y reunión de oración en las extensiones. No hago más publicidad de eso, vean el material, el video, y nos vamos a poner de acuerdo por el chat de Extensión Guadalajara y Extensión Jalapa, ¿sí? Vean que sin forzar a nadie, sin presionar a nadie, quienes jalen, hacemos esta movilización, pero va a estar en sus espaldas Miguel y Yola, Guadalajara y Jalapa. Y aquí en Morelia hacemos lo mismo, ya tenemos una célula para el miércoles y para reunión de oración. Vamos a empezar. Tiene que ver el mensaje de mañana. El mensaje de mañana es clave, ¿verdad? ¿Qué dice Turito? Hay una muy buena. Turito, eres sensacional. Una película que se llama también Los perros van al cielo. Que sí es cierto. La vieron Checo y Perita de bebés. Turito, eres genial. Eres decano por posgrado, por academia, pero también porque eres genial, hijo. Bueno, dejámonos de otras cosas y entremos entonces a materia. Economía Paráclito. Bueno, con el consabido contexto que traen de los videos previos, yo sigo porque es importantísimo. Si no, no, sería verdaderamente un problema, ¿verdad? Incluso los términos técnicos, ya ven, profecía tiene un equivalente dinámico diferente a cómo se maneja comúnmente, ¿no? Pero bueno, todos estamos diciendo, mira, la economía Paráclito va a ser sensacional. De hecho, en los videos de los martes está manejado a un nivel lechita, lo que voy a dar ahora a un nivel carnita. Pero como que todo se va complementando, ¿no? Y no se diga el mensaje. Desde Jalapa yo noté esto. Los sermones secuenciales, así por libros bíblicos, nos iban dando el rastro. O sea, Dios caminando con nosotros con la revelación. Entonces, yo bendigo a Dios porque cómo coincide
el texto, la verdad, con nuestra dinámica, con nuestra aplicación. Es genial. Entonces, todo está, se está aglutinando a la economía paráclito contemporánea en INAH. Entonces, está sensacional. Bueno, entonces empiezo por decir que es imprescindible la historia y en este momento las escrituras están siendo relegadas por la historia, pero historia, recuerden, profética. Y esto es muy importante porque los protagonistas bíblicos no tenían idea de la historia científica, como la historia científica no tenía idea de la Heilsgeschichte. Entonces, pues se quedaba cada quien igual, pero ambas como reales. Y la cuestión de la economía paráclito es la amalgama historia profética porque es la intervención absoluta del paráclito en el cosmos. Y esto porque de pe a pa vemos que el Señor es rey, no de Israel, no de la iglesia, de el universo. Entonces, la profecía tiene que ser encumbrada porque ni modo que Dios fuera nada más Dios de los hebreos y Jesucristo cabeza de la iglesia. Ambas secuencias se amalgaman en lo profético y Dios es soberano de la profecía, Jesús es Señor de la profecía y el paráclito dinámico en la profecía. Ahora, como se dan cuenta, y lo verán el martes, esas bagatelas de Trinidad, personas, ya, ¡pum!, le damos vuelta a la página y no me entretengo con eso, por el politeísmo resultante y por la simplicidad, más bien la simpleza, porque simplicidad es correcto, la simpleza de manejar la economía de la majestad divina, ¿no? Y asignarle así protagonismos y papeles cuando Adonai Echad, el Señor uno es, ¿no? Bueno, entonces, lo que es fantástico aquí es la economía. El paráclito se administra de una manera, yo voy a decir, progresiva, aunque no me gusta mucho emplear este término en este momento, porque si bien es verdad que la revelación ha sido progresiva y que nuestra hermenéutica funciona de la misma manera, el hecho es que en sus manifestaciones eran totales. Es decir, Dios es Dios de la historia y en su quehacer histórico fue manifestado absolutamente. O sea, no quedó a deber. Lo que pretendo dar a entender es que, si bien la revelación es progresiva, las manifestaciones de la majestad divina fueron contundentes en cada época. O sea, el protagonista tuvo todo de Dios que tenía que tener en ese momento. Cuernos que después iba a entender, no. La ventaja de la economía paráclito en 2021 es que sí nosotros vemos para atrás, pero estos no veían para adelante. Alguna vez yo escuché de la charlatanería del púlpito decir que el antiguo tenía fe en el sacrificio futuro de Jesús. ¿De dónde? ¿De dónde? No tenía de dónde, porque acuérdense que aún la revelación veterotestamentaria tuvo su significado histórico. Y lo veterotestamentario no enseña a Cristo, pero ni yendo a bailar a Chalma. Es lo novotestamentario que me pone anteojos y veo en lo veterotestamentario la economía logos. Si no fuera lo novotestamentario, no veo la economía logos, pero por nada. Por eso el judío de cepa no es salvo cristológicamente, es salvo entre comillas, no porque está en el cielo, sino por su creencia en la soteriología talmúdica. Es decir,
por la Torá y cómo la llevamos y manejamos, entonces está nuestra salvación. Por eso el Sheol, como el almacén de los moridos, ahí están los muertos para en la resurrección, excepto los saduceos. Pero entonces la manifestación divina temporal era absoluta. El protagonista histórico tuvo todo de Dios lo que podía y necesitaba y debía tener. El ejemplo contundente de esto es Romanos capítulo 4, donde el padre de la fe, Abraham, le cree a Dios y le es contado por justicia. Y el apóstol explica que le creyó, que iba a ser padre de naciones. Y esto implicaba la sobrevivencia de Isaac, de donde él piensa y lo escribe Hebreos, fíjate, Hebreos, adrede Hebreos escribe que en un sentido figurado lo recibe de la muerte. Abraham no pensaba que Dios lo iba a detener. Según Hebreos, Abraham pensaba, lo mato y me lo resucita. Entonces, por eso el aplauso en Romanos 4 como padre y protagonista de la fe fue más allá de que me va a detener. Yo mato a Isaac, cumplo lo que pide Adonai y me lo resucita. Entonces, Abraham Cuernos, que creía que Jesús, la cruz, etcétera, Abraham me dijo que padre de naciones, ya probé con Ismael y fue suficiente, me quedo con Isaac, mato a Isaac, lo resucita y entonces es el padre de la fe. Entonces, el veterotestamentario se salva por creerle a Dios, promesa particular. El caso abrámico es el padre de multitudes. Por eso Abraham, padre, Ra, muchos, Ham, pueblos, ¿no? Entonces, es lo nuevo testamentario que puedo ver a logos veterotestamentario, sino imposible. Pero de igual manera, el Paráclito manifiesto en cada momento histórico se da y da todo lo que requería. Por ejemplo, en la creación, y acuérdate que estamos hablando proféticamente hasta donde nos da la historia. No puedo, e hicimos trampa pegando de brincos para ver por la ventana antes de la historia, asomándonos al logos creador, como nos asomábamos en la escatología, pegando un brinco y viendo por la ventana, veíamos a logos parusía, a logos reino eterno, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que estamos en la historia, pero el Paráclito, desde la historia, vemos su actuación. En Bereshit, en las cabezas, en el principio, de hecho, los primeros versículos, Bereshit bara Elohim Shamayim Bejajares, Creador Dios y Señor, y el Ruach Adonai, el Espíritu del Señor, es empolla la creación, ¿no? Entonces, por decirlo, en la obra los actores salen por protagonismo, ya ves, a veces salen por orden alfabético o por orden de aparición. Entonces, Ruach Adonai sale, pero de las primeras en la obra, ¿no? Empollando la creación. La traducción, creo, dice se mueve, ¿no? Pero es cubre, que acuérdate, hablando de inspiración, sobre lo verdad y lo que el autor pone de su cosecha para explicar, aplicar, defender o reiterar la verdad inspirada, él pone la presencia del Ruach Adonai, la pone como la gallina empollando. Vaya ilustración, pero así se entendían en esa época, ¿no? A mí no me gusta eso de que se mueve porque no es eso. La traducción correcta en la Valera debería de ser el espíritu cubriendo el universo, cubriendo la recién inaugurada creación, ¿no? Cubriendo la obra maestra divina, ¿no? Patrocinada,
el Espíritu Sagrado. Entonces, el Ruach Adonai es protagonista puntual. Ahora, veterotestariamente, que te digo, History y Heilgeschichte no se conocen mutuamente, pero sí cada quien en su carril, porque los sucesos de la Heilgeschichte reales, verídicos, quedan como mito, dado que no puedo comprobarlos, aunque vienen mencionados personajes que la historia que tiene control de información avala. Nabu, los persas, los medos, otros, Darío, están mencionados. Coincide su mención, pero no, el mito dice, porque la History lo menciona, lo avalo, o al revés. No dice la History, porque el mito lo avala, lo pongo. No, cada quien vivía la realidad histórica sin confundirse con la que no le corresponde. Entonces, el Paráclito hacía presencia. De hecho, mira, la definición teológica paráclita es quien actualiza la presencia divina en el mundo. Quizás me adelanto a lo que iba a decir después, pero la función paráclita en el testimonio de fe, que creo es, no estoy seguro si es Mateo o Lucas, bueno, estoy confundido, puede ser hasta Juan, que es el alucinado, dice, te lleva a la verdad, va a ser Juan, porque Juan es muy difícil, porque a la aparente simpleza de la letra, hay demasiada alegoría. Entonces, aun con eso de que te llevará a la verdad, él te guiará todo lo que debes saber, si va a ser Juan entre los 15, 16 por ahí, él te llevará y te revelará la verdad. Lo que a mí me gusta manejar más, como lo manejó aquel testimonio de fe, yo manejo, actualiza la presencia divina. O sea, ¿cuál es la chamba paráclita? Hacer presente a Dios. Entonces, atando cabos de las distintas economías de la majestad divina, el patir eterno, el logos cósmico, y entonces el paráclito es el cronos. Mira, manejándolo con esas figuras, el logos trae el kairos, el paráclito trae el cronos. El logos trae la oportunidad, kairos. El paráclito trae el cronos, vive el minuto conmigo. Esto es fabuloso porque en la dimensión de la economía patir, ya hablada, dimensión sin historia, dimensión eterna, dimensión no tiempo, no espacio, que no tenemos capacidad alguna de manejarlo. Alguna vez en una batalla filosófica, algún físico quería sugerir que el hoyo negro eran las ventanas de la eternidad, y no, el hoyo negro encapsula toda la energía. De esto Turito es un experto. Turito, como ingeniero civil y en su posgrado, él es un físico que le gusta mucho este tipo de reflexión, y él tendrá que confirmar lo que estoy diciendo. El hoyo negro no es más que un encapsulamiento de la energía de una manera extraordinaria, pero no es una ventana a la eternidad. Pues, de hecho, está negro, ¿no? Pues, ¿cómo vas a ver por una? Está oscuro. No, ya me estaba yendo por otro lado, pellón. Bueno, regresando. No podemos manejar conceptos eternos porque no tenemos el léxico, no tenemos la neurona, no tenemos capacidad alguna. Y de hecho, fuera de la historia, revelación, pues, ¿cómo? Sin embargo,
en esa fantástica dimensión, y fantástica no por fantasía, sino por extraordinaria. No hay ninguna manera de medir nada. De hecho, acuérdate que el auristo, el tiempo verbal que no viene en las lenguas romances, que tenemos en lenguas, bueno, el griego como antecesor del idioma, aún con el manejo de los fenicios, podríamos meterlo como romance, pero el griego maneja un tiempo verbal exclusivo de los idiomas que conozco, porque puede ser de esos idiomas raros como otros que pueda haber por ahí, pero de los que conozco, el tiempo verbal auristo, que aglutina todos los tiempos, pero he insistido que no es un presente, porque el presente, filosóficamente hablando, deja de ser en el momento que lo mencionas, pero el auristo es el tiempo por excelencia de los tiempos, porque tiene todos. Y Dios maneja el tiempo verbal auristo, a lo mejor por eso se lo dio a los griegos en su semántica, ¿no? Y en la revelación novotestamentaria, porque acuérdate que se hablaba latín, se hablaba arameo, se reacostumbraron al hebreo que habían perdido en la época intertestamentaria, pero el griego se escribe el Nuevo Testamento y aparece ese tiempo verbal. En Romanos 8 está el mejor ejemplo, traducido en pasado, erróneamente, pero es que, ¿cómo se puede traducir donde dice, Dios te hizo, te escoge, te llama, te justifica, te glorifica y ya estás con Él en el cielo? ¿Cómo se puede decir que ya todo eso ya pasó? Entonces, lo que está diciendo Romanos 8 es que ya estamos con Él. Fíjate, de ese vuelo, o sea, consumado es la expresión en el Calvario, se actualiza, estamos en Él, desde la redención estamos en Él, ¿ya? Ahora, los procesos, ahí es donde vienen los relojes y el Logos trae el Kairos, la oportunidad, porque es el ya, pero todavía no, es el Cristo cósmico, sustentador, mantiene todo, pero que en la parusía se hará visible, está presente, invisible, pero se hará visible con el Kairos, ya es el ahora y pum, se hace visible. Pero entonces aquí viene esto que es formidable, cómo se actualiza la presencia de Dios en el mundo, cómo tiene la capacidad de tener un pie en lo eterno, sin espacio-tiempo, y cómo puede tener un pie en el espacio-tiempo, paráclitamente hablando, con el compañero que actualiza su presencia, y el Espíritu Santo trae cronos, trae segundo, trae minuto, vive la historia. Entonces, vamos a decirlo de esta manera, el patir no protagoniza la historia, el Logos protagonizó la historia temporal, pero absoluta, y el Paráclito es el actor protagonista principal de la historia. Entonces, es fantástico. Ahora, el Paráclito ha sido injustamente tratado porque no se conoce, o se conoce de muchos modos, y empiezan los fundamentalistas. Es que es una persona, es la tercera persona, contra eso de los testigos de Jehová, ya ves, por eso me choca el Jehová y el Yahvé, aunque el Yahvé teológicamente es empleado para hablar de la aparición del tetragramatón en la revelación veterotestamentaria, en fin, pero se dice es que para distinguir de los testigos estos que tocan la puerta y en la pandemia, gracias a Dios, ¿no? Porque estos dicen que es una fuerza, entonces yo le meto persona, tergiversando prosopón y tergiversando peor majestad divina, ¿no? Entonces, igual, y empiezan a ponerle características, y eso me revienta el hígado, y te voy a decir por qué. Porque están haciendo exactamente lo que hizo el escolástico en la época medieval, la escuela de Aquino, la escuela aristotélica, ¿te acuerdas? Que querían meterle coco a todo y decían, vamos a descomponer como en una rata de laboratorio, que en la secundaria abres la rana y ves el corazón, pulmón, riñón, y ahí está la pobre rana. Así descomponían a Dios con las deidades paganas, ya lo vimos, acuérdate, en aquellos videos de las etapas históricas que nos tocó ver, y hacen los atributos usando la manera de diagnosticar a las deidades paganas de las mitologías griegas y romanas. Hazme el favor,
hazme el favor. Y eso me revienta de cómo me ponen al soberano Señor, al Adonai, al déspotis, como vas a ver en el sermón de mañana, al gran déspotis, me lo ponen como deidad pagana y todavía peor de la mitología, o sea, griega o romana, y sus atributos se los agarran y se los ponen al señorón de señores. Por eso me revienta oír qué atributos y me revienta oír qué características. Puede, los ovnis, exacto, lo que dice Perita, el omnipresente, el omnipotente, el omnisciente, el omni todo. No es que Dios no sea eso, es eso y más, pero sus atributos son divino, Señor, Padre, ¿no? Rey, etcétera, pero no esas características de las deidades mitológicas paganas, que eran los mentados ovnis. Y entonces así se maneja el Paráclito en las escuelas dominicales de Mundo Hispano, Casa Bautista y Medio Mundo. Me ponen el Espíritu Santo siente, el Espíritu Santo ve, el Espíritu... Ay, me choca hacer un antropomorfismo o antropopatismo de la divinidad. A veces, para nuestro lenguaje, me oye, por ejemplo, es un antropomorfismo. Oír es que tenga oreja. Pero es el lenguaje coloquial, es el lenguaje vernáculo, pero no para una descripción teológica. Por eso eso de que estas características de la tercera persona, ay ya, tercera persona y características me revienta el hígado. Entonces se le falta mucho al respeto al Paráclito desde el biberón en las iglesias. Entonces en la carnita tenemos que ir llevando a la gente que consume biberón a entender la realeza, la majestad, la divinidad del Paráclito, y que para qué capaz recurrimos a los errores históricos de los concilios cristológicos, por ejemplo, de querer explicar lo inexplicable, de querer definir lo indefinible, de querer ejemplificar lo que no es posible poner ejemplos humanos. Todo lo que pretende describirla o comprender la majestad, ya hemos hablado de eso, son herejías. Y el teólogo contemporáneo, no se diga ni ortodoxo, lejos de pretender definir, caracterizar, ejemplificar, acepta la realidad divina y en vez de entrar en esos juegos, la vive, la manifiesta, la sigue, la adora, la honra, con todos los etcéteras que estamos haciendo, ¿no? Incluso la reflexionamos, que es precisamente el caso. Ahora, entonces, el Paráclito tiene que ser tratado con la honra debida, porque no deja de ser divinidad. Es decir, vamos, es Dios actualizando su presencia en el planeta. Ahora leo las cosas estas, necesito avanzar. Entonces, el soberano Señor, actualizando su presencia con el Cronos, está con un pie aquí y ahora, de tal manera que en la history sigue siendo Señor. Mira, déjame ilustrártelo con un círculo, ¿sí? Un círculo que adentro tiene otro círculo y adentro tiene otro círculo, 3 círculos, ¿sí? El primer círculo es Jesucristo, economía logos, sin, como ya se explicó, reducir al pátir ni Paráclito, sino porque revelado al pátir le agradó que el logos sea exaltado. Entonces, economía logos en el mero centro, ¿sí? En el siguiente círculo está la iglesia. Y en el tercer círculo está el cosmos, ¿ok? Jesucristo es Señor de todo. ¿Quién lo percibe más y mejor? El primer círculo, eclesía. ¿Qué es la función de eclesía? Ayudar a que el último círculo, el cosmos, perciba economía logos. Nunca está restado el logos de su señorío universal. Te estoy diciendo, si tenemos que
clarificar profecía, diríamos profecía universal. Mito, history. Profecía, profecía universal. Dios es amo, Señor, de todo. Y por el Paráclito voy descubriendo en los procesos, en las etapas históricas, este reinado. Ahora, lo singular de la manifestación paráclita es la redención. En la expiación, en la sustitución, porque esto es la clave, podemos ver la historia antes y después. Y podemos, en la consumación expiatoria, decimos cruz, resurrección, puedo ver hasta donde la historia empieza, pego de saltos para asomarme por la ventana e imaginar, vislumbrar antes de la historia, cómo puedo ir hasta mi historia, la historia revelada escatológicamente parucía, y puedo pegar un brinco por la ventana y ver post-historia. Pero con el Paráclito veo la historia y, mejor expresado, veo proféticamente universal, porque veo Heilgeschichte y veo history, veo mito y veo history. La history no entiende historia de salvación. La historia de salvación entiende history, pero no tiene necesidad de su control. Por eso no necesito una Heilgeschichte con información comprobada, por eso es mito, y por eso la history no se hace bolas con la Heilgeschichte, pero ambas forman parte de la profecía universal. Entonces el Paráclito lo que hacía es, antes de la expiación, apariciones temporales, momentáneas, ocasionales, según su cronos y según en la eternidad, y el kairos, la oportunidad, su cronos, sus apariciones. Y tú verás en los relatos veterotestamentarios ese tipo de sucesos. Está, se retira, viene, se va. ¿Qué significaba? ¿Nos dejaba sin Dios? No. La presencia divina permanecía, su reinado, pero los protagonistas en turno, llámense jueces, como se llamó al liderazgo en su momento, o pueblo, el am o laos en griego, recibía la oportunidad de esa actualización o no. Esa es la diferencia. Por ejemplo, el mismo David, en los salmos que recibe y dedica a Dios, Mismor le David, Adonai, el salmo que me hacen y que lo reboto, lo remito para mi Dios, expresa eso, expresa lo temporal y momentáneo de la presencia del Paráclito para su vida. Es decir, según entusiasmado ande, actualiza esa presencia. Según en la amartía, en la desviación esté, dejo de experimentar esa presencia. O sea, el Dios reinante hace en el individuo la ocasión de que éste disfrute o no esa actualización, y esto es por el discipulado del individuo o del pueblo. El pueblo que en la óptica, en la hermenéutica del que recibe la inspiración y pone la explicación, la defensa, es decir, cómo desarrolla la idea, veía precisamente en la idolatría del pueblo ese fenómeno. Fiel Dios con ellos. El pueblo tergiversa la fidelidad, el pueblo no experimenta esa actualización y viene su problemática.
Ahora, ya sabes, expresada conforme al autor, en sangre, guerra, triunfo, derrota, etc. Pero el caso es, fieles discípulos, la actualización de esa presencia está. Caemos en idolatría, caemos en infidelidad, dejamos de apreciar esa actualización de esa presencia. No quedaba en Dios, quedaba en el individuo o en el sujeto colectivo. Cosa contraria sucede post-expiación. Es importantísimo, y aquí es la clave, para entender la profecía universal, ya implicando historia que controla datos, el evento expiatorio, que no solamente es poner en las fechas 2021 después de Cristo o los años previos a eso, ¿no? Antes de Cristo o después de Cristo, sino entender la fenomenología que implica el evento de la expiación, porque para quien registra con Heilsgeschichte el mito tal evento, como para quien no lo registra, la history es un evento consumatorio definitivo que ata ambas historias en la profecía universal por la actividad paráclita, de donde el paráclito post-expiación se queda. Ahora, que el individuo, como veterotestariamente, lo apague, como dice la revelación, o lo contriste, es boleto del individuo, pero ya no del pueblo. O sea, el pecado individual hacía sufrir al sujeto colectivo. El pecado individual no hace sufrir al sujeto colectivo post-expiatorio. O sea, por un pecado personal, no, la iglesia deja de percibir la actualizada de la presencia divina con ellos. ¿Me explico? Pero el individuo sí, no veterotestariamente, porque queda hasta la parucía. El paráclito, hoy día, si antes de la expiación temporal y ocasional, el individuo, el pueblo, lo disfruta, post-expiación, es disfrutable su presencia actualizada independientemente de la actividad del individuo o del sujeto colectivo. Peca el individuo, el sujeto colectivo está actualizada con la presencia mientras sea discípulo. Peca el sujeto colectivo, la iglesia se aloca y el individuo restante está en la actualizada de la presencia divina. Es desde el punto de vista nuestro cómo el paráclito se expande o no. Mira, curiosamente en el sermón de mañana, te digo la atada de cabos, el epílogo del texto es el regocijo del paráclito con la oración osada de los discípulos: oh gran déspota, mira estos y sus amenazas, y nosotros le entramos. Y el espíritu se regocija. Hay una manifestación paráclita efervescente. Entonces, el espíritu celebra la fidelidad, celebra el discipulado individual o del sujeto colectivo. Ya no golpea el uno al otro dependiendo de sus discipulados, como veterotestariamente sí. Por eso se mencionaba, ¿no? Y era una visión a la expiación. El padre no sufrirá por el pecado del hijo, ni el hijo por el pecado del padre, como antes sí, ya después no. Esta es la diferencia, y es fantástico la manifestación paráclita. Te lo voy a tratar de ilustrar así. La economía logos hizo que el Dios hombre fuese, y de allí queda. Con la economía paráclita vuelve a hacer lo mismo, pero no desde el lado de logos, sino desde el lado anthropos. Déjame explicarme mejor. Si la divinidad toma carne, egenetos arx, o logos
Hoy el anthropos se hace Dios. Ahora entiéndeme, no divino, más endiosado. Si puedo explicarme, no perdemos el rango de creación, pero nos endiosamos. La capacidad divina no creada, creadora. La capacidad hombre salvado, anthropos, en redención, lo entusiasma, lo diviniza, mas no es Dios. Te estoy diciendo, sientes presencia, identificas visión, motiva, es lo que significa entusiasmo, entusiasmo endiosado, su revelación, su desarrollo, su economía, su visión, su trazo, su chamba. Vamos, ningún discípulo está a fuerza o por otros intereses cuando es discípulo. No hablo de la religión per se, la religión establecida. Esa obedece a muchos factores y valdría la pena en algún momento de este quehacer mencionar la trampa de la religión como tal, porque sí hace muchos seguidores, pero no de logos, sino de intereses múltiples. Aquí de lo que hablamos es el discípulo capaz por la actualización de la presencia divina que lo entusiasma, lo endiosa. Y en el sujeto colectivo, entonces por eso tiene la facultad de ser llamado cuerpo de Cristo. O sea, como el Logos encarnado, hoy la eclesía divinizada por el Paráclito. Entonces, continúa la administración. De hecho, Pablo es muy audaz cuando escribe a Colosas y dice en los primeros versículos, hoy continúo lo que dejó, fíjate, lo que dejó pendiente Jesucristo. Y suena a herejía, pero es todo lo que te estoy diciendo. Ahora, el sujeto colectivo, eclesía, los convocados, siguen con esa chamba. Minutos para comentarios, preguntas, quejas. ¿Me lo puedes repetir? No, yo tengo una pregunta, pero no sé si quieres. Ven en tus preguntas. Dijiste que en el Antiguo Testamento, cuando alguien pecaba, el pueblo sufría. Ajá. Entonces, y que ahora la intervención del Espíritu Santo es personal y el creyente. Y sujeto colectivo también. El sujeto colectivo. Por ejemplo, a lo que voy es esto, que si hay pecado de alguien en la iglesia lo resiente, no hay crecimiento, no hay la efervescencia, no hay eso, no es así, no. Que es lo que por mucho tiempo nos dijeron. Si alguien, por decir en la iglesia, se resbala y tiene un adulterio emocional o un adulterio físico, hay pecado en la iglesia. Sí. Entonces la iglesia se estanca, no crece, no hay producción, no hay eso. No. Entonces eso nos vendieron por mucho tiempo. Mira, aquí el fenómeno es lo individual que tanto afecta al cuerpo. Y te lo voy a poner con este ejemplo, incluso deportivo, ¿no? Para que ilustre mejor. Con una molestia corporal no te inhibe tu desarrollo en tu ejercicio, ¿no? A menos que sea una lesión. Puedes hacer ejercicio con molestia, mas no lesionado. Tú lo que me dices es, ¿el pecado individual puede trastornar al cuerpo? Sí. Ahora, el pecado individual deja que el cuerpo perciba la actualización de la presencia divina con ellos. No, esa es la diferencia. En el registro del Nuevo Testamento, sobre todo Pablo enfrenta un adulterio de un hijo con su madrastra. Y entonces el reclamo a la iglesia en Corinto es,
no permitan eso. Mas no, eso inhibe a la iglesia en toda su manifestación, con dones, con servicio, con todo. El pecado individual no le resta a la iglesia su potencia. La trastorna si el pecado individual va más allá de pecado individual. Si brinca y empieza a hacer molestia o, como dice Hebreos, la amargura, que empieza a contagiarse con otros. Allí sí, el pecado individual empieza a contagiar y empieza el cuerpo a ser también pecado. Entonces, cuidado con eso, que es lo que Pablo insiste. Corten a ¿no? No permitan esto. Porque por otro lado pasa lo siguiente, y es una cuestión muy interesante para Discipulado Plus. Si fuese así, la iglesia sería totalmente inoperante. Porque sin hacer una persecución, ¿cuánto pecado individual existe hoy en la congregación contemporánea? No solo hablo del linaje, hablo de la iglesia común. Y que no llega a la acción, pero ahí está. Puede ser de muchos modos, pero también puede ser de acción. Pero la iglesia está en su militancia, ¿sí? O sea, no por uno perdieron todos, pero puede por uno llegar a trastornar a más y afectar a muchos. Eso es la diferencia, ¿sí? ¿Me expliqué? Eso era solamente veterotestamentariamente. ¿Sí? Por ejemplo, el pecado de Acán, por ejemplo, que Dios castigaba al pueblo por uno. David mismo, tus experiencias sexuales. Gracias. ¿Ok? Bueno, ok, mis queridos alumnos, así quedamos, abusados con los videos que vienen para mensaje y martes, y estamos en lo que tenemos que estar, cualquier otra pregunta, por favor, ya en el chat del instituto, y a echarle ganas. Gracias, Turito, flamante de Canazo. Gracias, alumnos queridos. Gracias. Acuérdense de manejar la información, sobre todo para quienes no tienen los contextos, con la prudencia de vida, con la discreción de vida, porque si no se van a hacer bolas y a manejar términos y conceptos que ya de largo ya nosotros tenemos muy bien identificados. Muchas gracias, hasta la próxima. Nos vemos. Gracias a ti.